Por respeto y privacidad, los nombres han sido cambiados. Qué pequeño es el mundo. En la primavera de 1999, viajé a la capital de Chihuahua, México, con mis 2 hijos de 17 años. Fuimos y compramos varias artesanías para llevar de regreso al Paso, Texas. Mi troca comenzó a calentarse cuando un señor ya bastante mayor, tal vez en sus 70s, me vino a ayudar y tenía una tienda de frutas en una calle muy transitada, Avenida Pacheco, para ser precisos. Me regaló un galón de anticongelante para ponerle al radiador de mi troca. Veo que tienes placas de Texas. ¿Vienes de visita, muchacho? Sí, señor, ya íbamos de regreso al Paso, Texas. Bueno, muchacho, voy a hacer partida. Voy a ver a mi papá al hospital. ¿Su padre todavía vive?, le pregunté sorprendido. Sí, mi papá ya tiene 98 años y lo único que lo tiene vivo es la esperanza de volver a ver a mi hermano mayor, Gonzalo. Creo que para este tiempo ya debe tener 72 años. Manuel Córdoba, me dijo su nombre mientras extendió su mano. Gusto en conocerte, muchacho. No supe qué decir. Pensé, ¿será mi papá Gonzalo de quien habla? Yo también me apellido Córdoba. De hecho, mi papá tendría 72 años también, como el hermano de este señor. Preferí quedarme callado, así que solo le dije, Uriel Martínez, mucho gusto. Solo me cambié el apellido. Así se llama mi papá, ya no más faltaba que tuviéramos el mismo apellido. Para ser familia, me dijo don Manuel con una sonrisa. Mis hijos y mi esposa se me quedaron viendo de una manera muy extraña cuando escucharon que me cambié el apellido, pero igual tampoco dijeron nada. Me despedí y le di gracias a don Manuel. En el camino mi esposa iba muy seria y algo molesta. No me dirigió la palabra en todo el camino. Cuando llegamos a casa solo me dijo, ¿sí sabes que ese señor muy probablemente era tu tío, Uriel Martínez? Diciéndomelo en tono sarcástico. Duré varias semanas viendo los documentos y las fotos de mi papá cuando yo tenía apenas 10 años. Verán, mi papá siempre fue la oveja negra de la familia. Mi abuelo, que no conforme con la vida que mi papá llevaba, corrió a mi papá de la casa cuando él tenía 17 años, diciéndole que mi papá no lo hacía sentir orgulloso y era el único de sus hijos de quien menos esperaba hiciera algo bueno en la vida. Cuando mi papá se fue de la casa, vino a los Estados Unidos con un grupo de amigos que lo habían invitado al programa Braceros, un acuerdo de trabajadores agricultores que Estados Unidos y México tenían a principios de los años 40, para que ciudadanos mexicanos tuvieran la oportunidad de trabajar en Estados Unidos en los campos de siembra de manzana y durazno. Y sí, mi papá fue uno de ellos. Para ese entonces mi papá y 2 de sus amigos, Fabricio y Enrique, tuvieron algunos conflictos con la ley por posesión de un cigarro de hierba ilegal, por lo que estuvieron en la espera de ser deportados a México cuando él apenas tenía 19 años. Un juez les ofreció la opción de unirse a las filas del ejército americano, porque en ese entonces Estados Unidos estaba teniendo la Segunda Guerra Mundial en contra de la Alemania nazi. Papá aceptó. En 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9279 para que no ciudadanos extranjeros pudieran enlistarse en el ejército, la cual fue renombrada como Second War Power Act de 1942, la cual les abría camino directo a la naturalización ciudadana. Y en junio 6 de 1944, aproximadamente a las 0200 horas, papá, siendo parte de la unidad de división del 101 de paracaidistas del Airborne del US Army, junto con cientos de tropas, saltaron desde un Douglas C-47 Skytrain. Aterrizaron en el noroeste de las costas de Normandía, en Francia. Papá no terminaba de aterrizar en su paracaídas cuando varios soldados ya habían fallecido antes de tocar suelo en las costas. Entre estos hombres ya habían muchos niños de entre 18 y 20 años que apenas conocían lo que era la vida. 2 de estos niños, como papá los llamaba, eran Fabricio y Enrique, los 2 muchachos que invitaron a mi papá a trabajar de braceros en los campos de durazno y manzana, y quienes también se habrían unido al ejército. Papá decía no poder entender hasta qué punto llega la maldad del ser humano. No podía dormir del solo saber que él apagó la vida de otros jóvenes alemanes y seres humanos como él, hasta el momento en el que conoció el campo de concentración Kaufering IV, al sur de Alemania, en donde la División 101 Airborne liberaron a miles de judíos. Papá vio el horror y la crueldad con el que miles de judíos fueron exterminados y maltratados. Fue aquí donde él entendió la importancia y el precio de la libertad
del por qué su participación tuvo para él un impacto positivo, del por qué luchar por lo correcto siempre fue lo más difícil, pero a la vez lo más importante que él hizo en su vida. El 4 de agosto de 1961, con apenas 35 años, papá falleció por complicaciones de salud que le causaron las heridas en combate. 3 meses después de ese encuentro con don Manuel, regresé a Chihuahua con mis 2 hijos varones, una foto de mi papá en uniforme militar y una medalla de la Estrella de Plata que papá recibió en combate. Don Manuel, mi tío, no pudo contener sus lágrimas y enseguida nos llevó a conocer a mi abuelo y abuela, quien todavía vivían. Él también vio la foto de su hijo en uniforme. Le expliqué que la Estrella de Plata es galardonada por actos de valentía en combate en líneas de guerra, y llorando decía: siempre te amé y no supe decírtelo. No sabía que habías partido antes que yo. Mostraste ser más hombre que yo. Sin embargo, nunca me lo dijiste. Estoy orgulloso de ti. Ya es muy tarde para decírtelo, hijo. Esperemos vernos pronto. Mi abuelo duró varias horas abrazando la foto, la medalla y la bandera americana que papá recibió durante su entierro por parte del ejército. Cuando le dije mi nombre, se puso feliz, pues le hizo saber que papá todavía extrañaba a mi abuelo. Papá creyó que mi abuelo y abuela lo aborrecerían por haberle quitado la vida a otros soldados y porque mi abuelo siempre tuvo un mal concepto del ejército americano, hasta que escuchaba la radio de la guerra y cómo los americanos habían liberado a miles de judíos, de cómo muchos soldados americanos perecieron por una causa noble. Ese mismo año obtuvimos una visa con permiso temporal para que mi abuelo, abuela y tíos pudieran viajar al Cementerio Nacional de Veteranos en Gettysburg, Pensilvania. En el 2001, mi abuelo, con casi 101 años, dio su último suspiro. Meses después fue mi abuela Estela. Es increíble creer cómo una decisión puede cambiar generaciones. Mi abuelo nunca supo y tampoco le hice mención que fui veterano de guerra en Vietnam. No quise mortificarlo. El 11 de septiembre del 2001, mis 2 hijos estaban en preparatoria cuando vieron esos ataques ocurridos en el World Trade Center, las Torres Gemelas. No dudaron en enlistarse en el ejército. La verdad, yo no quería que lo hicieran. Y Javier, el mayor de los 2, me dijo: papá, voy a arrepentirme más de lo que no hago que de lo que hago. Así sea que no lo haga bien, este es mi llamado. Y sé que mi abuelo Gonzalo se hubiera sentido orgulloso también. Déjame honrarte a ti y a él, papá. De los aproximadamente 500,000 latinos de descendencia mexicana, 10,000 a 15,000 fueron ciudadanos mexicanos indocumentados quienes prestaron servicio militar bajo políticas especiales de enlistamiento. Aquí les dejamos lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Porque todos dieron algo, algunos lo dieron todo. Howard William Osterkamp. Una vez más les agradecemos nos hayan acompañado hasta el final de este video.